Hola mis queridos, esta clase trata sobre cómo utilizar cualquier fotografía digital de un ser querido, pasarla a escala de grises con el mismo móvil, luego llevarla a imprimir en tamaño A4 junto con alguna frase que te guste, elegir un motivo de fondo que tal vez pueda representar la esencia de esa persona y con ella, más un puñado de colores, realizar un cuadro para regalar a ese ser querido. ¿Qué mejor que regalar algo hecho con nuestras manos? ¿Empezamos? Si te gusta aprender al detalle con contenidos valiosos que aportan técnicas y muchísimos tips, suscríbete a este canal, regálame tu like y compartí este video con muchas más personas para que puedan ampliar su horizonte creativo. Esta semana mi hijo cumplió años y como regalo decidí hacerle un cuadro sobre el gran Facundo Cabral porque me lo había pedido. Si bien quedó bastante logrado, quería aprovechar y preparar a la vez una clase sobre esto, pero como no todo el mundo sabe dibujar, se me ocurrió hacer un collage. Basta tomar una fotografía, pasarla a escala de grises o blanco y negro con la misma aplicación del celular y luego imprimirla a ese tamaño. Aquí tengo una madera MDF de 40 por 40 centímetros, que en primer lugar barnicé para protegerla de la humedad. Ya seca la madera, la cubriré con 2 manos de gesso acrílico para que reciba las pinturas. La primera mano generalmente la paso con una tarjeta, dejo secar. La segunda mano con esponja, luego suavizando con pincel. Una vez seco el gesso, paso una lija fina 220 para dejar la superficie bien lisa y ya está listo mi soporte. Antes de darle retoques de color a la imagen con una esponja y a toquecitos, para que el tóner de la impresión no se corra ya que la laca es solvente, la protejo con una mano de goma laca incolora en ambas caras, tratando de que la goma laca penetre en el papel. Lo hago sobre un plástico y dejo secar. Ya seca la imagen, recorto su silueta con un cúter de precisión tipo bisturí bien afilado. También puede ser un cúter común. Acá el tema es que esté bien afilado para que el papel no se enganche en la punta. Si el elemento de corte no está bien afilado, el papel se puede rasgar. También podríamos hacerlo con tijera. Ya tengo la imagen principal lista y la ubico como guía en el lugar donde irá. Decidí una imagen que sugiera el símbolo de la paz como fondo. Encontré esta madera redonda de 30 centímetros de diámetro, la dimensión es perfecta. La ubico en el centro y la marco con lápiz para que se vea en cámara, pero trata de que el trazo del lápiz sea suave para que cuando pintes no se note tanto. La imagen del símbolo de la paz irá por detrás de la foto principal. Todos los bordes del símbolo tendrán 4 centímetros de ancho. Empiezo por el marco, el contorno del círculo, tomando esta medida, 4 centímetros, y luego 1 en puntos para lograr una circunferencia perfecta. Al círculo debo marcarle un centro. Aprovecho esta madera y marco desde el agujero del centro. Luego con un lápiz dividiré el círculo a la mitad y desde esa mitad haré 2 centímetros a la derecha y 2 a la izquierda en líneas paralelas para que me queden también 4 centímetros de ancho bien centrados. Estas 2 líneas que haré cruzan de lado a lado. Vemos en pantalla lo que me falta hacer, 2 líneas diagonales que van hacia abajo, a cada lado, que parten desde un centro que marco con lápiz para no perderme. A falta de escuadra tomo cualquier hoja de papel, la doblo en diagonal y marco esas líneas en un lado y otro. Luego les hago los 4 centímetros para darles el mismo grueso. Lo que me resta hacer es borrar las separaciones de estas líneas, que quede como en un todo. Oscurecí un poco la imagen para que se vea bien el trayecto y la marca del lápiz. Voy a utilizar este símbolo que dibujé como guía.
Dibujaré plantitas, hojas sueltas, algunas sencillas flores, dentro de los límites de estas guías, aunque a veces salgo apenas un poco fuera de ellas, un poco nada más. La imagen principal no está pegada, la dejo como guía para saber hasta dónde tengo que dibujar. Porque ahí irá pegada, por lo tanto ahí no necesito hacer flores. Mi idea es que estas líneas guía se vayan borrando a medida que las voy utilizando. Solo van a quedar las hojas, las líneas rectas desaparecerán con la goma de borrar. Y esto mismo haré con hojas, con flores, con todo lo que vaya dibujando, borrando las líneas guía a medida que voy avanzando. Ponemos música y verás lo sencillos que son estos dibujos que hago. Como ves, aprovecho las líneas guía para sacar de allí cabitos y hacer plantas o flores. Así, este símbolo no pierde la forma. La imagen de Facundo Cabral la pongo, la saco, para medir dónde tengo que dibujar. Todavía no está pegada, porque como te decía, voy a hacer retoques de color en ella. Aquí no me llegó bien la cámara, pero lo que estoy haciendo es una especie de remolino y de ese centro parten pétalos muy simples. Como se puede apreciar, son dibujos muy sencillos de hacer. Hojitas sueltas pueden ser, como estas. Me gusta que algunas hojitas sobresalgan un poco de los márgenes porque le da su encanto. Y cuando borremos todas las líneas, estas líneas que hemos hecho del símbolo de la paz, quedarán las hojas y las flores.
Y ahí corro un poquito y te muestro lo que hice arriba porque la cámara no lo tomó, pero es muy simple, son hojitas sueltas, corazones, etc. Las marcas del lápiz están fuertes para que se notara en la filmación lo que estoy haciendo. Antes de empezar a pintar, suavizo el trazo del lápiz con goma de borrar y quito todas las líneas rectas guías que me sirvieron para hacer este dibujo. En el ambiente en donde irá colocado este cuadro predominan los grises. En primer lugar pintaré el fondo con mostaza que combina muy bien con gris. Pero como mi hijo, el cumpleañero y destinatario de este regalo, no quiere mucha estridencia de colores, voy a trabajar con unos pocos acrílicos decorativos: mostaza, gris perla, amarillo de cadmio, blanco, azul cobalto y siena natural, y un verde que será el resultado de mezclar azul con mostaza o amarillo. Queda un motivo alegre que contrastará en un ambiente gris. En primer lugar, preparo un mostaza bastante diluido en agua y lo pasaré con esponja. Enfatizaré el color a manchones hacia los bordes y muy tenue sobre los dibujos de las flores y hojas, porque allí luego resaltaré con otros colores. Tomo la imagen impresa y, como para integrarla ya aunque no esté pegada aún, le voy a aplicar algunos toques de mostaza también, pero muy suaves, con lo que me sobra en la esponja. Ya cuando casi está descargada, ahí le aplico esos toques de mostaza a la imagen. Agrego a la paleta azul cobalto, lo aguo bastante y voy a hacer lo mismo. Algunos pequeños toques de azul sobre la imagen y también voy a dar unos toquecitos al fondo, pero muy suaves. Por eso lo aguo bastante. Pido disculpas por los cambios de luz del video, pasa que la cámara autoajusta la luz según los movimientos que haga. No tengo forma de cambiarlo. Ya llegará la cámara profesional. Entonces se me aclara, se me oscurece. Ahora voy a agregar a la paleta más mostaza y voy a ir trabajando entre estos dos colores, con esta imagen allí puesta por ahora, para darle unos matices más de azul. Todavía le falta, yo voy probando siempre de a poco. Por eso todavía no pegué la imagen. Soy muy cauta cuando trabajo. Como la pintura está fresca, está diluida, si quiero darle más textura a la pintura, con un trapo humedecido voy dando golpes y me quedan esas manchas que me encantan. Y sigo enfatizando el mostaza, pero esta vez por zonas. Y una preguntita posible es: ¿por qué estila tanto mostaza y tan poco azul? ¿Por qué? Bueno, porque las flores que voy a hacer van a tener más azul. Si yo coloco un azul muy intenso de fondo, no van a contrastar las flores. Entonces ahí debo elegir. Pero a este fondo luego le agregaremos otro color, pero paso a paso. Piano piano se va lontano. Y aprovechando que tengo este mostaza que no está diluido como el anterior, este es puro, ¿sí? Porque yo estuve dando manchoncitos sobre zonas del fondo que estaban muy aguadas todavía, por eso no quedó tan intenso. Pero aquí se ve mucho más intenso y fíjate qué contraste que hace con ese fondo, a pesar de que es el mismo color. Con esos azulados muy tenues, queda precioso el mostaza sobre mostaza más claro. Voy a pintar algunas hojas, algunas flores en forma distribuida, es decir, la regla luciérnaguesca, ¿cuál es? No pintar del mismo color una cosa al lado de la otra. Voy a distribuir este color, ya que lo tengo aquí, en diferentes plantitas y florcitas que tengo por allí. Color pleno.
Con el pincel manchado de amarillo, tomo un poquito de azul que está muy aguado y se genera automáticamente un verde que voy distribuyendo, un azul verdoso sería, ¿sí? Y voy a jugar mucho con estos colores, de un azul verdoso más intenso, más oscuro, a uno más claro y más aguado. Voy a trabajar con aguadas también en algunas plantas para que no sea la misma tonalidad. Acá, por ejemplo, ves, ya el pincel se ha descargado del azul y me queda ese verde tan clarito y yo no hice nada más que pasar el pincel. Sin embargo, aquí ya me queda poca carga y la aprovecho. No quiero decir con esto que sea el color final, luego le haré unos retoques, pero ya voy jugando con los colores. Y con un paño, con un trapito húmedo puede ser, si quiero, puedo darle cierta transparencia a los colores. Una vez colocado, aplico el paño como un secante y me queda un color medio como traslúcido. Agregué gris perla a la paleta, lo mezclé con un poquito de azul cobalto, me queda un gris azulado o un azul grisáceo. El gris apaga la intensidad del color, ¿sí? Le quita contraste al color. En cambio el blanco le da luz. Y acá juego con este color, coloco un poquito por aquí, un poquito por allá. Voy variando los colores, ¿sí? Ese ramillete de hojas que se ve abajo justo al medio, por ejemplo, le había dado gris perla, pero como no me gustaba, quedaba muy apagado, arriba de ese gris le apliqué mostaza, por eso queda ese color. A estas hojitas que primero les puse gris, luego les puse arriba mostaza, les hago una línea gris, a la mitad nada más. En esas flores que pinté ahí arriba y la que estoy pintando ahora, combino gris con azul y me da diferentes matices. Tal vez un azul más apagado, tal vez un azul más intenso, o tal vez más gris que azul. Si por ejemplo al mostaza le agrego una pizquita de gris, lo apago un poco y ahí logro otro matiz. Otro ejemplo, tomo un poco de azul cobalto de la paleta, lo separo, le agrego una pizca de mostaza y logro un verde apagado, que según la cantidad de agua que le ponga va a ser un verde más bien tirando aguado o un verde más cubritivo. El concepto fundamental de este proyecto es que no tenga altos contrastes, por eso utilizo justamente gris para apagar los tonos un poco. Porque mi hijo, el cumpleañero que me pidió este cuadro, tiene esos gustos y los debo respetar. Aquí, por ejemplo, estoy aplicando el verde mucho más aguado y si quiero aún, digamos, más transparencia en el color, aplico un secante que puede ser una servilleta de papel o una esponja, un toquecito rápido arriba y la imagen queda más traslúcida.
Por ejemplo, puedo apagar ese verde agregándole una pizquita de gris. Y así haré con todos los colores que quiera apagar. Porque el concepto es que no haya alto contraste, lo reitero esto. Y agrego un concepto más. Que no haya alto contraste o que los colores sean apagados no implica que no haya variación de colores. Puedo tomar 2, 3 o 4 colores y con ellos hacer variedad de matices. Y ya casi terminando con este gris perla, tengo en la paleta azul de cobalto y al lado puse un poquitito de azul ultramar, bastante aguaditos. Voy a empezar a pintar detalles azules, azulados, y le daré alguna variación con el azul ultramar que queda muy bonito. Y es el color que va a dar la nota, tanto el azul como el mostaza son los que le dan más vida a este trabajo. Voy a acelerar cámara y verás cómo lo hago. Pero no está la paleta completa. Para completarla faltaría el blanco, que lo agrego al final, y el amarillo de cadmio para dar un poquitito más de luz a algunas zonas. Unos toques con azul ultramar que combina muy bien con el cobalto, da una variación. Tomo gris perla, bastante aguadito, y voy a dar unos toques con esponja al fondo, porque se me está yendo muy azul, muy amarillo, y necesito que tenga más grises también. No mucho, ahora verás cómo le aplico unos toquecitos para que me combine más todo esto que estoy haciendo con el ambiente donde va a ir el cuadro. Por otra parte, al agregarle gris a los costados y en las zonas donde no estoy pintando las flores, va a enmarcar mucho mejor todo este trabajo de flores y plantas que estamos haciendo. Porque fíjate que el fondo donde van las flores está mucho más claro. Lo dejé así a propósito, si bien tiene una aguadita, pero es muy tenue.
Ya de azules y verdes es más que suficiente. Solo reservé un poco de color verde o azulado para los tallos, que eso va al final. Cambié la paleta, coloqué blanco, mostaza, amarillo de cadmio y siena natural. Y con estos voy a dar tanto detalles como pintar lo que me falta. No está de más decir que tanto el amarillo como el blanco darán detalles de iluminación. Vuelvo a la anterior paleta donde tenía el verde y entre verdes y azules, con estos colores, voy a hacer todos los cabitos que me falta hacer y unas hojitas por allí arriba que me olvidé de pintar. Creo verde con azul, amarillo y mostaza para variaciones. Utilizaré este liner 00 muy finito para hacer todos los cabitos y algunos pequeños detalles. Los pequeños dibujos y pequeños detalles que hice, por ejemplo, con azul, un azul lavado, o que quiero que estén más definidos, los contorneo con el liner utilizando un azul un poquito más subido. Y por ejemplo, a los verdes les di un verde más subido, siempre con el mismo concepto. También, por supuesto, puedo utilizar blanco para dar algunos detalles.
Y como siempre digo, ya estamos terminando, señores, toda la sección pintura. Ahora pasamos al tema papeles. Cómo los preparamos, cómo los pegamos, cómo protegemos, etcétera. En el portal principal del canal e incluso debajo de cada video encontrarás el botón Unirse. Clicas en él y podrás ver los beneficios de las membresías. En el costado izquierdo se encuentran los dos niveles. Clicas en cada uno de ellos y podrás leer los beneficios que obtendrás al hacerte miembro según cada nivel. Al elegir ser miembro, ayudarás al sostenimiento del canal y recibirás a cambio ciertos beneficios que clicando en el nivel correspondiente podrás leer. Si has decidido unirte, tocas el botón Unirse, azul, se abrirá una ventana de pago. Para más información, clica en el botón Unirse y lee todas las condiciones. Y aquí vamos con un momento plus. Aquí te muestro la frase que eligió mi hijo con un final abierto para libre interpretación. Corto el papel de esta manera y lo desgarro en los bordes. La imprimí en láser junto con la firma de Facundo Cabral que tuve la suerte de conseguir en internet. Pero como mi impresora se está quedando sin tóner, retoqué las letras con marcador indeleble. El error está en pretender que esa tinta no se corra al proteger el papel con goma laca, dado que es al solvente, y si encima lo hacemos con pincel, peor. Lo muestro para que no cometas el mismo error. Esto me sucedió por apurada. Es decir, que si la imagen tiene una impresión bien nítida, sí podemos pasarle goma laca con tranquilidad de que no se correrá, pero siempre suavemente y con esponja. Si por el contrario tenemos que hacer retoques con marcador porque no imprimió bien, cambiaremos el método de protección del papel utilizando un fijador artístico en base a resinas acrílicas. Lo aplicaremos a 20 centímetros de distancia. Al no tocar con el pincel no se corre y dejamos secar. Mientras se secan los papeles, ponceo con esponja todos los bordes del cuadro utilizando los mismos colores de la paleta, distribuidos. Para los papeles con las palabras, con las frases, utilizo los colores que ves en pantalla, siena natural, amarillo y mostaza. Primero le coloco un amarillo bastante aguadito, luego del amarillo un poquito de mostaza, así distribuido, y en los bordes voy a enfatizar con el siena natural para darles un toque avejentado. Para terminar con la composición de este cuadro, te cuento, todos en casa tenemos este tipo de tapitas, de medicamentos, de fibras, de gaseosas, etc. Las vamos a aprovechar para pintar unos bonitos círculos que irán en todos los costados del cuadro, y utilizando diferentes tamaños que algunos se superpondrán. Utilizando los colores de la paleta, que son azules, gris, claro, gris oscuro, mostaza, siena natural, blanco. Haremos combinaciones, simplemente es mantener la pintura no muy gruesa, mojar la tapita y dejarla ahí un ratito para que se marque el color. Es muy sencillo de hacer y bastante divertido. Realmente es un recurso sencillo, queda muy bonito y es muy divertido de hacer. Y aquí hacemos una navegación con la cámara de cerca para que se vea el efecto. Queda re bonito, me encanta. Desestructura muchísimo. Unos últimos retoques a las imágenes. No sé si notás que la cara de Facundo está un poquito más blanqueada, porque utilicé un marcador al aceite y remarqué, suavizando permanentemente con el dedo, las zonas más claras de su cara. Entonces resalta muchísimo más. Le estoy aplicando ahora un poquito de azul. También retoqué un poquito la barba, le hice unas líneas con ese marcador blanco para resaltar algunas canas. Y un poquito de azul a esto y también otro poquito de azul a las letras.
Aquí trato de medir la línea de su mirada para colocar la frase justo ahí como que él la está mirando. Detalles, ¿no? Y me queda ubicada ahí, justo debajo de la flor grande. Pego todas las imágenes con cola blanca. Puede ser de carpintero o puede ser cola escolar, no hay problema. Acá el asunto es cubrir bien la imagen por detrás para que no quede nada suelto. Presionamos la imagen del centro hacia afuera para quitar todos los globos, como cuando lo hacemos con el decoupage. Exactamente igual. A la frase y la firma les dejo los bordes libres de pegamento porque quiero que se vean algo despegados, como un papel viejo, con la protección de goma laca que le dimos, más la que le vamos a dar porque vamos a proteger todo el cuadro con 1 o 2 manos de goma laca. Esto va a quedar muy flexible, no se va a romper. Esta madera es de 5 milímetros de espesor. Como no quiero que me reten, porque nunca muestro cómo pongo los ganchos, fíjate qué fácil que es esto, es muy visual. Un alambre galvanizado calibre 22, 2 tornillos pequeños, vas a la ferretería y pedís tornillos para el ancho de la madera que estés utilizando. Los tornillos no van con MDF de 3 milímetros, aclaro. Para MDF de 3 milímetros, silicona caliente, no queda otra, porque es muy finita y el tornillo traspasaría la madera. La ventaja de hacerlo así con alambre radica en que si te equivocás, ponele que no hiciste la medida exacta de lado a lado, no va a haber ningún problema porque el alambre va a hacer que te caiga el cuadro centrado en la pared. En cambio, si le colocas un solo gancho en el medio, tenés que ser muy exacta o exacto porque si no, el cuadro se va a balancear para un lado o para el otro. Esta es la forma ideal de colgar un cuadro. Solo marco los agujeritos porque tengo que introducir así el cable para que me enganche ahí y luego enrollarlo un poquito para que haga traba. Por último, aprieto bien a fondo los tornillos. Para proteger tenemos 2 opciones, la goma laca que mencioné o el barniz fijador en spray que les mostré cuando protegí los papeles. Lamentablemente se me perdió la filmación cuando daba los detalles en blanco, pero aquí se ven. No parece casi una fotocopia esto, es increíble. Queridos amigos, hasta aquí llegó la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo y que se animen a hacerlo para algún ser querido, porque la verdad que regalar un retrato a un ser querido es el mejor regalo, al menos para mí. Y si te gustó la clase, déjame tu like y tu comentario. Y compartí en las redes sociales porque eso ayuda muchísimo. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.